En esta ocasión se exploran dos conceptos fundamentales en la química orgánica que suelen generar confusión: la resonancia y el tautomerismo. En este video se analiza la naturaleza de la resonancia como una representación de la deslocalización electrónica, el tautomerismo como un equilibrio químico real que implica el movimiento de átomos, las diferencias clave para no confundir estructuras contribuyentes con isómeros dinámicos y ejemplos prácticos para identificar cuándo se está ante un fenómeno o el otro. Los compuestos orgánicos con electrones deslocalizados suelen representarse mediante estructuras con electrones localizados para indicar cuántos electrones pi participan. Por ejemplo, el nitroetano se dibuja comúnmente con un enlace doble nitrógeno-oxígeno y un enlace sencillo nitrógeno-oxígeno. Sin embargo, esta representación no refleja la estructura real de la molécula. En realidad, ambos enlaces nitrógeno-oxígeno del nitroetano son idénticos y tienen la misma longitud. Una descripción más adecuada se obtiene al dibujar las dos estructuras resonantes, en las que el doble enlace aparece alternadamente entre uno y otro oxígeno, lo que indica la deslocalización electrónica. El híbrido de resonancia muestra que el orbital p del nitrógeno se traslapa con los orbitales p de ambos oxígenos, de modo que los electrones pi se comparten entre los tres átomos. Como resultado, los dos enlaces nitrógeno-oxígeno son equivalentes y la carga negativa se distribuye de manera uniforme entre los oxígenos. Para comprender la estructura real de la molécula, es necesario considerar y promediar mentalmente ambas estructuras resonantes. La acidez del ácido acético se intensifica por efecto de la resonancia. Cuando el ácido acético pierde un protón, el ion acetato resultante tiene una carga negativa deslocalizada sobre ambos átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene la mitad de la carga negativa y esta dispersión estabiliza el ion. Cada uno de los enlaces carbono-oxígeno es parcialmente un enlace sencillo y un enlace doble, y se dice que tienen un orden de enlace de 1,5. Para dibujar un conjunto de estructuras resonantes, se parte de una estructura de Lewis de la molécula, que corresponde a la primera forma resonante. A partir de ella se generan las demás estructuras moviendo electrones conforme a las siguientes reglas generales. En primer lugar, solo se mueven electrones. Los átomos nunca cambian de posición. Además, únicamente pueden desplazarse los electrones pi y los pares de electrones no enlazados. Los electrones sigma no se mueven. La cantidad total de electrones en una molécula no va a cambiar. Siempre vamos a tener la misma carga neta. Eso no significa que no podamos tener cargas formales que sumadas den cero. Los electrones pueden moverse en una de las siguientes maneras: hacia una carga positiva o hacia un enlace pi, o hacia un par de electrones no enlazados, o un par de electrones no enlazados hacia un enlace pi, o un solo electrón no enlazante hacia un enlace pi. No puede haber hibridación con carbonos sp3 aledaños. Los electrones libres de nitrógeno pueden compartirse con un carbono adyacente que posee hibridación sp2. Esto permite la deslocalización electrónica siempre y cuando el sistema sea continuo. Los electrones pi tienen la capacidad de desplazarse hacia el orbital p vacío de un carbono sp2 adyacente. Este orbital vacío se identifica generalmente por la presencia de una carga positiva en dicho átomo. Es vital identificar que un carbono con hibridación sp3 no puede aceptar electrones. Como se muestra en los ejemplos, si existe un grupo metileno, CH2, interrumpiendo el sistema, los electrones se consideran localizados y no pueden participar en la resonancia. Para que queden claros estos conceptos, vamos a resolver los siguientes problemas. El siguiente compuesto tiene electrones deslocalizados. Bueno, primero vamos a identificar la hibridación de cada uno de los carbonos de este compuesto. Entonces tenemos que el primer carbono tiene hibridación sp2, el siguiente sp2, sp2, sp3, sp2 y sp2. Como este carbono es sp3, no puede haber resonancia. ¿Vale? Entonces no tiene electrones deslocalizados. Ahora con esta estructura hacemos lo mismo. Tenemos un átomo sp3, sp2, 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 sp2 y sp2. Como ningún carbono sp3 interrumpe
o está entre los carbonos sp2, por lo tanto tiene electrones deslocalizados. Ahora vamos a dibujar a sus estructuras resonantes. Entonces, vamos a poner explícitamente la molécula para que sea más fácil observar cómo van a saltar los electrones. Entonces, estos electrones pi van a saltar hacia el carbono con carga positiva. Vamos a poner una doble flecha. Entonces va a quedar CH3. Y la carga positiva va a aparecer en este carbono. Y tenemos una estructura más. Flechas dobles. Va a quedar como CH3. CH. Sencillo CH. CH. Y va a tener la carga positiva aquí. Bien, estas son las estructuras resonantes. Prosigamos. Ahora para esta molécula tenemos un carbono sp3, sp2, no, sp3, sp3, sp2 y sp2. Tenemos un carbono sp3 entre el nitrógeno y los otros carbonos sp2. Bueno, esta parte del alqueno. Por lo tanto, no tiene electrones deslocalizados. Están localizados. Ok, para este compuesto podemos empezar a dibujar los híbridos de resonancia, perdón, las estructuras resonantes. Entonces, esta par de electrones libres del nitrógeno van a saltar hacia acá y estos electrones van a saltar hacia acá. Luego, buscar una estructura de esta forma. Doble enlace. El nitrógeno tiene carga positiva. Está enlazado en hidrógeno. Este carbono tiene carga negativa. Y estos electrones van a saltar hacia acá. Oh, claro, me hace falta dibujar estos. Estos van a saltar a este carbono. Aquí es una carga positiva. Aquí está esto, carga negativa. Estos electrones saltan aquí. Estos electrones saltan hacia acá. Entonces, un doble enlace, carga positiva, carga negativa. Tenemos este aquí. Esto salta para acá. Saltan para acá. Por acá. Ok, seguimos con una.
Lo pondré aquí abajo. Se forma aquí. Hay carga negativa aquí. Tenemos el enlace aquí. Positivo. Estos brincan para acá. Estos brincan para el nitrógeno. Y regresamos a la estructura original. Bien. Ok. Prosigamos. Ahora este compuesto. Estos electrones pueden brincar hacia acá. Estos pueden brincar hacia acá. Tenemos un exceso de electrones y carga negativa. Y esta es su forma resonante. No todas las estructuras resonantes contribuyen en la misma medida al híbrido de resonancia. El aporte de cada forma resonante depende de su estabilidad relativa. Cuanto más estable sea una estructura resonante, mayor será su contribución al híbrido y más se parecerá a la estructura real de la molécula a dicha forma. Dado que las estructuras resonantes no son especies reales, su estabilidad no puede medirse directamente, sino que se estima a partir de propiedades conocidas de moléculas reales. Las estructuras menos estables aportan menos al híbrido de resonancia. En el caso del ácido carboxílico, la estructura resonante B es menos estable que la A por dos razones. Presenta una carga positiva en un átomo electronegativo y muestra separación de cargas. Las estructuras con cargas separadas son energéticamente desfavorables, ya que mantener cargas opuestas alejadas requiere energía. Por ello, la estructura A contribuye más al híbrido de resonancia y la estructura real se asemeja más a A que a B. Las estructuras C y D tienen una estabilidad similar y, por lo tanto, contribuyen en igual medida al híbrido de resonancia. Cuando los electrones pueden desplazarse en más de una dirección, la estructura resonante más estable es aquella en la que los electrones se mueven hacia el átomo más electronegativo. Entonces, por ejemplo, en la estructura G se tiene al acercar los electrones pi al oxígeno, que es el átomo más electronegativo de la molécula. En cambio, en la estructura E resulta de alejar los electrones pi del oxígeno, lo que la hace menos estable y, en consecuencia, una contribución menor al híbrido de resonancia. En consecuencia, el híbrido de resonancia se asemeja principalmente a la estructura F. En general, solo es necesario incluir una estructura resonante obtenida al mover electrones desde el átomo más electronegativo cuando es la única dirección posible del desplazamiento electrónico. Aunque esta estructura puede ser poco estable, la deslocalización electrónica siempre aporta cierta estabilización frente a una situación completamente localizada. Por ejemplo, la única estructura resonante posible implica alejar electrones del oxígeno. En la estructura I, esta es relativamente inestable porque presenta cargas separadas y una carga positiva en el átomo más electronegativo, que es el oxígeno, en esta estructura. Por ello, su contribución al híbrido es pequeña y la estructura real se parece principalmente a H. Y al comparar estructuras resonantes que difieren en la ubicación de una carga negativa, la más estable será aquella en la que la carga reside en el átomo más electronegativo. Así que entre estas dos estructuras, K es más estable porque la carga negativa se encuentra en el oxígeno y no en el carbono. En consecuencia, el híbrido de resonancia se asemeja más a K, con mayor densidad de carga negativa sobre el oxígeno. Entonces, para dibujar estructuras resonantes y clasificarlas por aportación decreciente al híbrido, tenemos que dibujar el híbrido de resonancia
de cada una de las especies. Entonces, como está respondido aquí, pues lo primero que tiene que pasar es que estos electrones se van a mover hacia donde está el carbono sp2 con carga positiva y vamos a tener una estructura resonante de este estilo. Y como lo menciona la solución, la estructura A es más estable porque la carga positiva está en un carbono terciario en la primera estructura, que sería esta A, y está en un carbono secundario en la estructura B. Posteriormente veremos la estabilidad de los carbocationes para dar una respuesta a por qué es más estable A que B, pero en otro video. Prosiguiendo con los problemas, pues bueno, vamos a poner explícitamente la molécula para que sea más fácil de visualizar. CH3, estructura de Lewis. Okay. Entonces los electrones de este oxígeno saltan hacia acá, estos electrones saltan hacia acá. No son de equilibrio. Son de resonancia. Entonces tenemos CH3. C. Okay. Negativo. Y aquí lo que tenemos es que esta primera estructura, la de la izquierda, es más estable que B, porque no tenemos cargas separadas aquí. Bien, prosigamos. Entonces, aquí las cargas, estos electrones no pareados, por ubicar hacia acá. Sí. Bien. Y esto. Negativa y aquí. Entonces, la primera estructura, la de la izquierda, es más estable que la segunda porque la carga está, perdón, esta no es, esa lo es. Esta estructura es más estable porque la carga está sobre el átomo más electronegativo, mientras que acá está sobre un átomo que es menos electronegativo. Entonces, nuevamente, esta es la más estable. Prosiguiendo, entonces lo que podemos hacer aquí es que estos electrones, recuerden aquí hay unos electrones no pareados, pueden brincar hacia acá, estos brincan hacia acá, y lo que tenemos es un nitrógeno, carga positiva, y tenemos esto.
Entonces aquí esta estructura es la más estable porque en esta primera estructura la carga positiva está sobre el átomo más electronegativo. Pero para esta tenemos que estos electrones se mueven hacia acá. CH3 y tenemos una carga en este carbono. Y aquí están en el mismo tipo de carbono, por lo tanto son igualmente estables. Un ejercicio más. Bien, entonces estos electrones pueden brincar hacia acá. Tenemos esto, carga negativa sobre el oxígeno, una carga positiva sobre el carbono. Y entonces estos electrones se pueden mover hacia acá. Okay. Seguimos con carga negativa en el oxígeno. Tenemos una carga positiva de este lado y tenemos un doble enlace. Bien. Vamos a numerarlas. Sería 1, 2 y 3. Entonces, la tercera es más estable que la segunda porque el oxígeno está más cerca de la carga positiva en este carbono. Y esta estructura es muy inestable. Entonces prácticamente solamente existiría la forma 1 y 3. ¿Okay? Bien, con esta parte concluimos la parte de resonancia. Ahora vamos a hablar sobre tautomerismo. Los alquinos pueden sufrir reacciones de adición de agua catalizadas por ácido. El producto inicial de esta reacción es un enol, es decir, un compuesto que contiene un doble enlace carbono-carbono y un grupo OH unido a uno de los carbonos sp2. El término enol proviene de la combinación de eno, que significa doble enlace, y ol, que proviene del grupo alcohol, eliminándose la vocal final de eno para evitar la repetición. El enol formado es inestable y se transforma rápidamente por equilibrio en una cetona. Una cetona es un compuesto que contiene un grupo carbonilo, que esto es un carbono doblemente enlazado a oxígeno, unido a dos grupos alquilo. En contraste, un aldehído es un compuesto que posee un grupo carbonilo unido al menos a un átomo de hidrógeno. Bien. El enol formado se transforma rápidamente. Eso ya lo mencioné. Una cetona y su enol correspondiente difieren únicamente en la posición del doble enlace y de un hidrógeno. A este par de isómeros se les denomina tautómeros ceto-enol. Los tautómeros son isómeros que se interconvierten rápidamente en disolución, proceso conocido como tautomería o tautomerización. En general, el equilibrio favorece al tautómero ceto, ya que es mucho más estable que el enol. Se ha establecido que un hidrógeno unido a un carbono adyacente a un grupo carbonilo es relativamente ácido. Resulta más sencillo comprender la interconversión entre los tautómeros ceto y enol. Este proceso se denomina tautomería cetoenólica o interconversión cetoenólica o enolización y puede ser catalizada tanto por ácidos como por bases. En la tautomería catalizada por bases, el ion hidróxido abstrae un protón del carbono alfa del tautómero ceto, formando un anión enolato.
el cual puede representarse mediante dos estructuras resonantes. La protonación del oxígeno del enolato da lugar al tautómero enol, mientras que la protonación en el carbono alfa regenera al tautómero ceto. En la tautomería cetoenólica catalizada por ácido, el primer paso consiste en la protonación del oxígeno del grupo carbonilo del tautómero ceto. Posteriormente, una molécula de agua abstrae un protón del carbono alfa, dando lugar al tautómero enol. Es importante notar que los pasos se invierten en los mecanismos catalizados por base y por ácido. En la reacción catalizada por base, el primer paso es la abstracción del protón del carbono alfa y el segundo la protonación del oxígeno. En cambio, en la reacción catalizada por ácido, el oxígeno se protona primero y el protón se elimina del carbono alfa en el segundo paso. En ambos casos, el catalizador se regenera, lo que confirma que estas reacciones son procesos verdaderamente catalíticos. Bien, entonces vamos a dibujar los tautómeros de enol para cada uno de los siguientes compuestos. Y para este primer caso, pues vamos a aplicar ambos procesos, tanto ácidos, tanto catalizado por ácido como por base. Entonces, si empezamos por la base, recuerden, ok, vamos a ver si cabe aquí, CH3, CH, CO, CH2, CH3 y este sonido grande. Entonces, lo que va a hacer es, si tenemos una base, recuerden, va a atacar este hidrógeno, estos electrones van a pasar hacia este carbono. Entonces aquí son flechas de equilibrio. Entonces vamos a tener CH3, CH, carbono con carga negativa, C, CH2, CH3. Ok. Entonces estos electrones saltan hacia este carbono, estos electrones saltan hacia el oxígeno. Voy a continuar la reacción aquí abajo. Entonces vamos a tener un CH3, CH unido con dos enlaces. Vamos a poner esta parte. Vamos a tener un oxígeno con carga negativa. Y estamos en presencia de agua. Este oxígeno ataca al hidrógeno. Estos electrones pasan al oxígeno. Y terminamos con el tautómero enol. Como vemos, regeneramos la base que teníamos al inicio. Bien. Entonces, ahora voy a dibujar la reacción catalizada por ácido. Voy a empezar aquí. CH3, CH2. Ok, entonces tenemos ion hidronio, carga positiva, estructura de Lewis. Entonces podemos ir por este pasa hacia acá, continúa aquí abajo, CH3, CH2. Bueno, para acá.
Sí. Es una carga positiva. CH2, CH3. Bien, como este hidrógeno tiene carga positiva, estos electrones van a saltar hacia acá. Recuerden que tenemos agua en el medio. Entonces esta molécula de agua va a abstraer este electrón. Y este par de electrones van a saltar hacia acá. Y vamos a tener a nuestro tautómero enol. Más H3O, regenerando el catalizador. Ok. Esto es lo mismo. Bien. Entonces prosigamos. Bien. Entonces, vamos a, por mecanismo, puede ser catalizado por base. Ustedes pueden hacer el catalizado por ácido, por ejemplo. Entonces tenemos esto. Vamos a poner la molécula de la forma en que podamos entenderla de mejor manera. Entonces, si tenemos una base, recuerden, este es un hidrógeno ácido, entonces puede ir por este hidrógeno. Estos electrones saltan al carbono. Flechas de equilibrio. Tenemos CH2, carga negativa. Estas cargas vengan hacia acá. Continúo aquí abajo. Carga negativa, láser, tenemos agua, nuestro protón, casi acá. Okay. Y tenemos a nuestro tautómero enol, más la base. Bien, un ejemplo más. Entonces este lo voy a hacer catalizado por ácido. Ok, entonces aquí está el trito de Lewis. Viene por este, brincan hacia acá. Carga positiva. Y aquí lo que tenemos es que vamos a extraer el carbono de este lado. Lo voy a extraer el agua. Estos electrones van a brincar hacia acá. Y estos electrones van a brincar hacia el oxígeno. Y nos va a quedar nuestro tautómero enol. De esta manera, este es un doble enlace.
y uno H. Perfecto. Uno más. Bien. Entonces aquí voy a saltarme el proceso. Les voy a dar resultado. Hagan el ejercicio en casa. Y aquí tenemos 2. Entonces, este primer tautómero es más estable porque los dobles enlaces están conjugados. Aquí nuevamente queda ejercicio de cómo llegamos a esto y los tautómeros en ole son los que siguen. Este es más estable, nuevamente, porque los dobles enlaces están conjugados. Okay. Para este compuesto, vamos a hacer el mecanismo, porque, claro, entonces, si lo hacemos por base, esta base puede abstraer ya sea un hidrógeno de este carbono o de este carbono. Entonces voy a resolver el primero. Entonces si lo abstraemos, tenemos una base, viene por este hidrógeno, estos electrones pasan al carbono, continúo aquí abajo. Estos electrones brincan hacia acá, estos electrones brincan hacia acá. Entonces tenemos un CH, C, un O negativo, y un CH3, y tenemos agua. Los electrones vienen por un hidrógeno, esto pasa por acá. Y terminamos con el primer tautómero. CH3. Bien. Entonces el segundo tautómero, yo lo voy a dibujar aquí. Pequeño. CH2, C, CH2, OH. Entonces, el primero que dibujamos es más estable, nuevamente porque los dobles enlaces están conjugados con el anillo bencénico. Vamos a saltar este problema. Y bueno,
Estas son las diferencias fundamentales entre resonancia y tautomerismo. Entonces, recuerden, la resonancia es una deslocación electrónica que es teórica, mientras que los tautómeros son reales porque existen en equilibrio químico. En la resonancia solo se van a desplazar los electrones pi o pares libres, y en el tautomerismo implica el desplazamiento de un átomo de hidrógeno. Recuerden que las formas son imaginarias, mientras que eso es en resonancia. Con tautomerismo son isómeros reales. En la resonancia los enlaces sigma no cambian, mientras que en el tautomerismo se rompen y forman nuevos enlaces sigma. ¿Y cómo representamos a la resonancia? Con flechas de doble punta, mientras que el tautomerismo se representan con flechas de equilibrio. Y en esta sesión revisamos las reglas fundamentales para diferenciar la resonancia del tautomerismo, centrando la atención en cómo se desplazan los electrones frente al movimiento real de los átomos. Espero que les haya sido de utilidad para clarificar estos conceptos esenciales. Le agradezco su atención y nos vemos en la próxima lección.